El frío del metal del sedán de 1998 se filtraba a través de su ropa gastada, un frío húmedo que se alojaba en los huesos de León y parecía no querer irse nunca. El vaho de su propia respiración y la de su hija empañaba el interior de las ventanillas, creando una cortina translúcida que los aislaba del mundo exterior, un mundo que ya los había escupido. León, a sus 35 años, sentía el peso de cada uno de sus días en la rigidez de su cuello y en la tensión de su mandíbula. El aire viciado del coche olía a tapicería vieja, a la fragancia de una manzana que Mía había comido hacía 2 días y a una desesperanza silenciosa y penetrante. Afuera, el viento de noviembre silbaba entre los edificios de un aparcamiento anónimo, un lamento que parecía burlarse de su frágil refugio. Y entonces, en el silencio tenso entre 2 ráfagas de viento, escuchó el sonido que más temía, la tos seca y persistente de su hija de 7 años, dormida en el asiento trasero. Cada tosido era un martillo golpeando su alma, un recordatorio brutal de su fracaso. Extendió su mano temblorosa bajo la débil luz de una farola lejana, abriendo la palma para contemplar su fortuna. Un billete de 20 euros, arrugado y suave por el uso, una moneda de 5, varias monedas más pequeñas que no se molestó en contar, 25 euros. Era todo lo que quedaba entre su hija y el abismo, el último y delgado hilo que los mantenía del lado de la supervivencia. Su propio estómago protestaba con un dolor sordo y constante. No recordaba la última vez que había hecho una comida completa. Habían sido trozos de pan, restos que Mía no quería, sorbos de agua de fuentes públicas. Sintió el corazón apretarse en su pecho, una garra helada que le robaba el aire. La sensación de hambre era una vieja conocida, pero la sensación de no poder alimentar a su hija era una tortura nueva y exquisita. Miró el dinero, luego miró la pequeña forma acurrucada en el asiento trasero, y un sudor frío le recorrió la espalda a pesar del frío glacial del ambiente. Era un callejón sin salida, una trampa de la que no sabía cómo escapar. Se giró con un cuidado infinito en el asiento del conductor, intentando no hacer crujir los viejos muelles, para observar a Mía. Dormía envuelta en cada manta y abrigo que poseían, su pequeño rostro pálido y sereno a pesar de todo. Una de sus manos, diminuta, asomaba por debajo de la manta, casi rozando el cristal helado. El sonido rasposo volvió a quebrar el silencio. Una tos que sacudió su pequeño cuerpo y que a León le sonó como una sentencia de muerte. Un nudo de hielo se formó en la garganta de León. Sintió la náusea del pánico subir por su esófago. ¿Qué pasaría si la tos empeoraba? ¿Si se convertía en una fiebre? Con 25 euros no podía pagar ni una visita médica, mucho menos medicinas. La impotencia era un veneno que le recorría las venas, paralizándolo. Acarició con la yema del dedo un mechón de pelo que había escapado de su gorro de lana, un gesto tan ligero que no podría despertarla. Ella era todo su mundo, y su mundo se estaba desmoronando. Los recuerdos eran como fragmentos de vidrio roto en su mente, afilados y peligrosos. El sol cegador en la obra, un andamio que crujía bajo sus pies, el chasquido seco y nauseabundo de su propio hueso al romperse. Luego, la rápida sucesión de desastres que siguió a aquel accidente laboral. El trabajo se fue. Los ahorros se evaporaron como el agua en el desierto, devorados por facturas médicas y meses sin ingresos. Las prórrogas del alquiler se agotaron. Recordaba la voz impersonal del casero por teléfono. Luego el aviso pegado en la puerta. La vergüenza de empaquetar sus pocas pertenencias bajo la mirada curiosa de los vecinos. La puerta de su apartamento, cerrándose por última vez, fue el sonido más definitivo que jamás había escuchado. Un portazo que no solo cerraba una casa, sino toda una vida. Ahora, el único hogar que podía ofrecerle a su hija eran 4 metros cuadrados de metal y plástico apestados de fracaso. Ahora, este coche era su universo. Un ataúd de metal sobre ruedas que los protegía a medias de un invierno que prometía ser brutal. Afuera, la noche era un océano de tinta sin estrellas, una promesa de nada, un vacío que reflejaba el que sentía en su interior. León apoyó la frente en el volante frío, el plástico helado contra su piel ardiente. El olor a derrota era tan espeso que casi podía saborearlo.
Ver a Mía allí, tan pequeña, tan inocente de la catástrofe que los envolvía, le partió el corazón en dos. Lágrimas silenciosas y calientes comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas de rabia, de miedo y de una soledad tan profunda que se sentía como un abismo físico. Estaba al final de la cuerda, con el invierno cerniéndose como un depredador y su último dinero convirtiéndose en polvo. Su situación parecía un callejón sin salida. Y ahora te preguntamos a ti, que escuchas esta historia, ¿qué harías en el lugar de León? ¿Cómo encontrarías una chispa de esperanza en una oscuridad tan absoluta? Una semana después, el teléfono de León, un aparato antiguo con la pantalla rota y una batería que agonizaba, vibró con una insistencia inusual sobre el polvoriento salpicadero. Era un número desconocido de Madrid. El corazón le dio un vuelco, anticipando la voz metálica de un cobrador de deudas o de algún servicio social que finalmente los había localizado. Dudó, la ansiedad formándole un nudo en la garganta. Podría simplemente no contestar, dejar que el teléfono muriera y con él esa nueva amenaza. Pero algo, quizás la misma desesperación que lo mantenía despierto por las noches, lo impulsó a deslizar el dedo por la pantalla rota. «Diga», musitó, su voz ronca por el desuso y el frío. La voz al otro lado era nítida, profesional, un contraste brutal con el aire viciado de su coche. Se presentó como el albacea de un testamento. León sintió un escalofrío. No podía ser nada bueno. La vida le había enseñado que las llamadas inesperadas de hombres con voces caras nunca traían buenas noticias, solo nuevas formas de miseria. La voz del abogado, un tal señor Garrido, continuó con una formalidad distante, ajena al drama que se desarrollaba en el interior de un sedán de 1998. Le informó del fallecimiento de una tía abuela lejana, Elara. El nombre apenas evocó un recuerdo borroso en la mente de León, una anciana que había visto una o dos veces en reuniones familiares durante su infancia, una figura silenciosa y vestida de luto. León se preparó para lo peor, imaginando deudas heredadas, impuestos impagados, otro clavo en su ataúd financiero. Pero entonces el abogado pronunció las palabras que alteraron la química de su sangre. «Usted es el único heredero conocido», dijo Garrido. «Le ha legado su única posesión, una propiedad rural, una casa con su correspondiente terreno. Una casa». La palabra resonó en el pequeño espacio del coche, absurda y milagrosa. Una casa con un techo, con paredes, con un suelo que no se movía. León contuvo la respiración, incapaz de creer que algo así pudiera ser posible, esperando el pero conto que sin duda vendría a continuación. El pero llegó, pero no fue el que León esperaba. El abogado explicó con paciencia que la escritura de la propiedad tenía ciertas cargas legales, vestigios de viejas disputas, que hacían imposible su venta en el futuro previsible. No habría una ganancia inesperada, ni dinero para empezar de nuevo. León sintió cómo la esperanza, que había asomado tímidamente, comenzaba a retirarse. Sin embargo, Garrido añadió algo más. «No obstante, usted tiene pleno derecho a habitar la propiedad de forma inmediata, sin pagar alquiler». Esas tres últimas palabras, «sin pagar alquiler», fueron como una descarga eléctrica. No era dinero, era algo mucho mejor. Era un techo, un refugio, la posibilidad de salir de ese coche, de darle a Mía una cama de verdad, de protegerla del invierno que se avecinaba. La decisión fue instantánea, visceral. «La acepto», dijo León, su voz firme por primera vez en meses. Una frágil y desesperada brizna de esperanza comenzó a brotar en el terreno baldío de su alma. Cualquier cosa era mejor que aquello. Con los últimos 25 euros que le quedaban en el mundo, León llenó una fracción del depósito de gasolina del viejo sedán. El motor tosió y protestó, pero finalmente cobró vida con un rugido asmático que sonó a música celestial. Se giró hacia el asiento trasero, donde Mía lo miraba con sus grandes ojos marrones, llenos de una silenciosa incertidumbre. «Nos vamos, cariño», le dijo, tratando de inyectar en su voz una confianza que no sentía. «Vamos a nuestra nueva casa, una casa de verdad, en el campo, con árboles». El rostro de Mía se iluminó con una pequeña y vacilante sonrisa. El viaje fue un borrón de asfalto gris y paisajes cambiantes.
La jungla de hormigón de la ciudad fue cediendo paso a polígonos industriales, luego a suburbios y finalmente a la vasta y monótona extensión de la meseta. En el retrovisor, León vio cómo se desvanecía su antigua vida, un cúmulo de fracasos y malos recuerdos que, por primera vez, sentía que podía dejar atrás. El coche avanzaba, un pequeño punto de esperanza rodando hacia lo desconocido. La autopista se convirtió en una carretera nacional y esta, a su vez, en una comarcal cada vez más estrecha y serpenteante. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas que no lograron calmar la creciente ansiedad de León. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante agrietado. El coche, forzado más allá de sus límites, emitía ruidos preocupantes, pequeños quejidos y traqueteos que prometían un desastre inminente. El mapa que el abogado le había enviado por correo electrónico era un dibujo rudimentario, y la señal del GPS de su teléfono había desaparecido hacía kilómetros. El aire que entraba por la ventanilla mal cerrada se había vuelto más frío, cargado con el olor a pino y a tierra húmeda. Mía se había quedado dormida. Su respiración tranquila era el único sonido que competía con el motor fatigado. León se sentía como un antiguo explorador, navegando hacia los confines de un mundo desconocido, armado solo con una fe ciega y un mapa poco fiable. Estaban completamente solos. La oscuridad ya era total, cuando los débiles faros del coche iluminaron una verja de hierro forjado, oxidada y torcida, que colgaba precariamente de un pilar de piedra cubierto de musgo. Detrás, un camino de tierra, que parecía más bien un lecho de barro seco, se perdía en una negrura de árboles retorcidos. El nido del cuervo, había dicho el abogado. El nombre, que en la oficina de la ciudad había sonado rústico y encantador, aquí, en medio de la nada, adquiría un matiz siniestro. León tragó saliva, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Giró el volante y el sedán se adentró en el camino, las ruedas patinando en el fango. La suspensión se quejaba con cada bache, y las ramas de los árboles arañaban el techo y los laterales del coche con un sonido como de uñas largas rascando metal. Mía se despertó sobresaltada por el traqueteo. «¿Ya hemos llegado, papi?», preguntó con voz somnolienta. León solo pudo asentir, sus ojos fijos en la temblorosa senda de luz que se abría paso ante ellos. El camino desembocó en un pequeño claro y allí, recortada contra un cielo sin luna, estaba la casa, la esperanza de León. Aquella frágil flor que había cuidado durante todo el viaje se hizo añicos al instante. La palabra casa no le hacía justicia. Era el esqueleto de una casa, una sombra encorvada y amenazante. Grandes secciones del tejado se habían derrumbado, dejando agujeros negros que parecían cuencas vacías mirando al cielo. Las ventanas eran bocas desdentadas con colmillos de cristal roto. Una única contraventana, arrancada de sus goznes, se balanceaba con el viento, golpeando la pared en un ritmo solitario y enloquecedor. Bang, bang, bang. El sonido taladraba el silencio de la noche. Mía soltó un gemido bajo y se apretó contra el brazo de su padre, escondiendo la cara. León sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esto no era un refugio, era una tumba. Había cometido un error terrible, un error catastrófico. Apagó el motor. El silencio que siguió fue casi peor que el ruido. Un vacío denso y pesado que fue inmediatamente invadido por una cacofonía de decadencia. El crujido de la madera podrida, el siseo del viento colándose por las grietas, el correteo rápido de alguna criatura invisible entre la maleza, y luego, el olor. Les golpeó en cuanto León abrió una rendija de la puerta del coche, una miasma espesa y sofocante. Olía a tierra húmeda, a moho milenario y a la dulzura empalagosa de la podredumbre, una peste que se agarraba a la parte posterior de la garganta y provocaba náuseas. El estómago de León se revolvió, pero esta vez no era por el hambre. Era el olor del fracaso absoluto, de la muerte lenta de la materia. Sintió un pavor de un tipo completamente nuevo, más profundo y frío que la simple desesperación de no tener dinero. Era el terror primordial a la oscuridad, a la descomposición y al completo y absoluto abandono. Esto no era un nuevo comienzo, era el final. «Vamos, cariño»,
Dentro estaremos mejor, mintió León, su propia voz sonando débil y extraña en la inmensa quietud. Cogió la pequeña linterna de la guantera, cuyo haz de luz era anémico y tembloroso. Levantó a Mía en brazos, que seguía con la cara enterrada en su hombro, negándose a mirar la monstruosidad que tenían delante. La puerta principal no estaba cerrada con llave, colgaba entreabierta, hinchada por la humedad, invitándolos a entrar en su podrido interior. León la empujó con el hombro. La puerta se quejó con un gemido largo y agudo, como el de un animal moribundo, antes de ceder. El haz de la linterna rasgó la oscuridad del interior, revelando una escena de devastación total. La esperanza, si es que quedaba alguna, se extinguió por completo en ese instante. Había saltado de la sartén para caer directamente en el fuego, y el fuego era frío, húmedo y olía a muerte. El nuevo hogar era un mausoleo. El aire del interior era aún más denso y gélido. Motas de polvo, tan grandes que parecían insectos, danzaban perezosamente en el débil haz de luz. El suelo estaba cubierto por una alfombra de escombros, yeso caído del techo, hojas secas que el viento había arrastrado adentro, excrementos de animales y una capa de suciedad pegajosa. Los muebles, o lo que quedaba de ellos, estaban volcados y rotos, cubiertos por gruesas telarañas que colgaban del techo como sudarios fantasmales. Un imponente sillón de orejas había sido destripado, su relleno esparcido por el suelo como las entrañas de una bestia. León sintió que la náusea subía por su garganta. Esto no era un hogar, era una pesadilla hecha de madera podrida y sueños muertos. La desesperación que había sentido en el coche era una simple tristeza comparada con este horror visceral. Al menos el coche era un espacio contenido, esta casa era un laberinto de decadencia y abandono. Mía comenzó a temblar en sus brazos, su pequeño cuerpo sacudido por sollozos silenciosos que le partían el alma a León. «Papi, tengo miedo», susurró contra su chaqueta, su voz ahogada por las lágrimas. «Huele muy mal. Aquí hay monstruos». Cada palabra era una daga que se clavaba en el corazón de León. Le había prometido un castillo y la había traído a una mazmorra. La había sacado de un infierno conocido para arrojarla a otro desconocido y mucho más aterrador. La sensación de fracaso era tan abrumadora que le costaba respirar. Miró a su alrededor, a la oscuridad que la linterna apenas lograba perforar, y sintió la enormidad de su error. El aislamiento era absoluto. No había luces de otras casas en el horizonte, ni el lejano rumor del tráfico, solo el gemido del viento. El goteo constante de agua en algún lugar de la casa y el latido aterrorizado de su propio corazón. Esa primera noche fue un descenso a un nuevo círculo del infierno. No había electricidad para ahuyentar las sombras, ni agua corriente para lavar la suciedad del viaje. León encontró una pequeña habitación en la parte trasera, donde el techo parecía más o menos intacto. Usando un trozo de tabla rota, barrió un claro en el suelo, apartando la peor parte de los escombros y la mugre. Extendió las dos mantas que poseían sobre las frías y húmedas tablas del suelo, creando un nido patético. Se acurrucó con Mía, envolviéndola con su propio cuerpo, intentando inútilmente protegerla del frío penetrante y de la sinfonía de ruidos aterradores que los rodeaba. El sonido de algo arañando dentro de las paredes, el goteo rítmico e incesante del agua, el crujido súbito de una viga en el piso de arriba. León no pegó ojo. Cada sonido era una nueva amenaza, cada sombra una criatura al acecho. Se sentía como un animal atrapado en una jaula demasiado grande. León permaneció despierto toda la noche, escuchando la respiración agitada de Mía y los lamentos de la casa moribunda. La esperanza que le había dado la llamada del abogado ahora le parecía un chiste cruel, una broma macabra jugada a sus expensas. Se había aferrado a esa promesa como un náufrago a un trozo de madera, solo para descubrir que la madera estaba podrida y lo arrastraba hacia el fondo. En el coche, al menos tenían la opción de la huida, la ilusión de la movilidad. Aquí estaban varados, prisioneros en este monumento a la decadencia, a kilómetros de cualquier posible ayuda. El silencio del campo no era la paz que había imaginado. Era un silencio depredador, expectante, que parecía esperar a que se rindieran. Sintió una soledad tan profunda y vasta
que amenazaba con consumirlo. Era una soledad con dientes, fría y afilada, como los fragmentos de cristal de las ventanas rotas. La primera luz del amanecer, un resplandor gris y anémico que se filtró a través de la mugre de las ventanas, no trajo consigo ningún alivio. Al contrario, la luz diurna solo sirvió para revelar con una claridad brutal la verdadera escala del desastre. La decadencia era aún más grotesca a la luz del día. El moho trepaba por las paredes en horribles patrones negros y verdes, como un mapa de una enfermedad incurable. Las manchas de humedad eran como continentes oscuros en los techos desconchados. Mientras León inspeccionaba lo que debía ser la cocina, una rata del tamaño de un gato pequeño cruzó el suelo a toda velocidad, sus garras produciendo un sonido áspero que hizo que Mía, que se aferraba a su pierna, lanzara un grito agudo y aterrorizado. León sintió que el poco control que le quedaba se desvanecía. Tenía que sacarlos de allí. Pero la aguja de la gasolina marcaba el cero absoluto. No tenían dinero, ni comida. Estaban atrapados. De pie en el umbral de la puerta principal, León contempló el jardín, una jungla enmarañada de malas hierbas, zarzas y árboles muertos. El recuerdo de la voz del abogado y su promesa de un hogar era ahora una fuente de amargura y rabia. Esto no era un salvavidas, era un ancla de plomo que los había arrastrado a un abismo aún más profundo de lo que jamás había imaginado. Sus hombros, que habían soportado el peso del desempleo y la falta de vivienda, finalmente se hundieron bajo el peso de esta nueva catástrofe. Había creído que dormir en un coche era tocar fondo. Qué ingenuo había sido. El fondo del pozo era esto, esta casa en ruinas, este aislamiento sofocante, el terror puro en los ojos de su hija. Aquí, rodeado por los restos de la vida de una extraña, León sintió que su propio espíritu comenzaba a desmoronarse, a convertirse en el mismo polvo y podredumbre que lo rodeaba. Ahora sí, lo había perdido absolutamente todo. Los días se convirtieron en una rutina de supervivencia gris y agotadora. La prioridad de León era simple: hacer que un rincón de aquel mausoleo fuera mínimamente habitable para Mía. Eligió una pequeña habitación en la planta de arriba, la que tenía menos goteras y una ventana que no estaba completamente rota. Con una energía nacida de la pura desesperación, arrancó las tablas más podridas de las paredes y usó trozos de madera rescatada para parchear los agujeros más grandes. El aire seguía siendo gélido, pero al menos el viento ya no silbaba directamente sobre ellos mientras dormían. Cada martillazo que daba era una pequeña victoria contra la decadencia, un acto de desafío contra la casa que parecía querer devorarlos. Mía, con la sorprendente resiliencia de la infancia, había reclamado la habitación como suya, llamándola nuestro castillo. Esas palabras, aunque teñidas de una inocencia dolorosa, eran el único combustible que mantenía a León en movimiento, el único calor en la frialdad infinita de aquel lugar. El mayor peligro era el suelo. En varias zonas, la madera se había combado y ablandado por la humedad, cediendo peligrosamente bajo el peso de un adulto. Una mañana, mientras Mía dibujaba con un trozo de carbón sobre un pedazo de cartón, el pie de León atravesó una sección cerca de la pared. El crujido seco fue seguido por el sonido repugnante de madera astillada y el olor a podredumbre concentrada que emanó del agujero. Su corazón se detuvo por un segundo, imaginando que Mía podría haber pisado allí. La náusea del pánico le subió a la garganta. Tenía que arreglarlo. Inmediatamente. Se arrodilló, el frío de las tablas calándole los pantalones gastados, y comenzó a tantear la zona dañada. Su plan era arrancar toda la sección podrida y cubrirla con una plancha de madera más sólida que había encontrado en el cobertizo. Era un trabajo duro. Sus manos ya estaban cubiertas de astillas y arañazos, pero la seguridad de Mía estaba en juego. No había otra opción. Mientras arrancaba con esfuerzo una de las tablas largas junto a la pared, notó algo extraño. A diferencia de las demás, que se rompían y astillaban bajo la presión de su improvisada palanca, esta se movió de una sola pieza, pivotando ligeramente. Se detuvo, el sudor enfriándose en su frente. Su respiración formaba nubes de vaho en el aire helado de la habitación. Volvió a hacer palanca, esta vez con más cuidado,
y la tabla cedió con un suave gemido de madera vieja, levantándose intacta. No estaba clavada. Había sido cortada y colocada para que encajara perfectamente, disimulada entre las demás. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío le recorrió la espina dorsal. ¿Por qué alguien se tomaría esa molestia? Su primer pensamiento fue de temor. Un nido de ratas o algo peor, una serpiente hibernando. Pero la curiosidad, una emoción que creía muerta y enterrada, comenzó a agitarse en su interior como una pequeña brasa. Con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos, León apartó la tabla por completo. Debajo, en el hueco oscuro entre las vigas del suelo, no había alimañas. Había un pequeño espacio limpio, extrañamente libre del polvo y la suciedad que lo cubría todo. Y en el centro de ese espacio había dos objetos. El primero era una pequeña caja rectangular de metal oscuro, con los bordes y la cerradura cubiertos de una fina capa de óxido. Parecía pesada, sólida. Junto a ella, no dentro ni cerca de la cerradura, descansaba una única llave. No era una llave simple, era ornamental, de hierro forjado, con una cabeza en forma de trébol y una pátina de óxido rojizo que hablaba de décadas de abandono. El pulso de León se aceleró. Un torbellino de pensamientos imposibles y esperanzas salvajes comenzó a girar en su mente. ¿Podría ser? Después de tanta miseria, un golpe de suerte. Su mano temblaba mientras se acercaba para tocar el metal frío. Cogió la llave primero. Era sorprendentemente pesada, fría al tacto. La giró entre sus dedos, sintiendo la textura áspera del óxido. La forma de la punta era intrincada, compleja. Luego, sus dedos se cerraron sobre la caja. Pesaba más de lo que parecía, lo suficiente como para que su contenido no fuera simplemente papeles. La sacudió suavemente. Nada, ningún sonido. Estaba completamente sellada. La adrenalina le recorrió las venas, un calor repentino que ahuyentó el frío por un momento. Con una urgencia desesperada, intentó introducir la llave en la cerradura de la caja. Su corazón se hundió. No encajaba, ni siquiera entraba. La punta de la llave era demasiado ancha y de una forma completamente diferente a la del ojo de la cerradura, que era un simple círculo. Sintió una punzada de amarga decepción. Tenía un cofre cerrado y una llave que no servía para nada. El universo seguía jugando con él. Los siguientes días fueron una tortura de obsesión. La caja de metal y la llave se convirtieron en el centro de su universo. Durante el día, continuaba con sus tareas de supervivencia: buscar leña seca, intentar filtrar el agua de lluvia que recogía en un cubo oxidado, explorar los alrededores en busca de algo, cualquier cosa, comestible. Pero su mente estaba constantemente en el enigma. Por la noche, a la luz temblorosa de la linterna, mientras Mía dormía, se sentaba en el suelo helado y estudiaba los dos objetos. Intentó forzar la cerradura de la caja con un clavo, con la punta de un cuchillo que encontró en la cocina. El metal era demasiado grueso, la cerradura demasiado robusta. La frustración era un sabor metálico en su boca, una rabia impotente que le hacía querer lanzar la caja contra la pared, pero el miedo a dañar su posible contenido lo detenía siempre. La caja era una promesa silenciosa, una posibilidad de salvación que se negaba a revelarse. Probó la llave en todas partes, en las puertas desvencijadas de la casa, en los armarios rotos, en un viejo baúl de viaje que encontró en el ático y que resultó estar vacío, salvo por una colonia de arañas. Nada. La llave no encajaba en ninguna cerradura. Era como si no perteneciera a este lugar, un artefacto de otro mundo. Mía, al ver a su padre tan absorto, había empezado a llamar a la caja del tesoro de los piratas. Jugaba a su alrededor, inventando historias sobre lo que podría haber dentro: joyas, doblones de oro, un mapa mágico. La inocencia de su hija era un contraste doloroso con la desesperación febril de León. Para él, la caja no era un juego. Era la única línea de vida que se le había presentado y se le estaba escurriendo entre los dedos. Cada intento fallido era un pequeño golpe. Cada puerta que no se abría era un recordatorio de su fracaso continuo. La esperanza era un veneno lento. Una tarde, casi una semana después del descubrimiento,
León estaba sentado en el suelo del salón principal, agotado y desmoralizado. La luz gris del atardecer se filtraba por las sucias ventanas, creando largas sombras que se arrastraban por la habitación. Mía dormitaba a su lado, envuelta en una manta. Sus ojos vagaron sin rumbo por la estancia, deteniéndose en los restos de muebles, en las manchas de humedad, en las telarañas. Su mirada se posó en el gran reloj de pie que se alzaba en una esquina, silencioso y monumental. Era una pieza imponente de madera oscura, con la esfera descolorida y las manecillas congeladas en el tiempo. Lo había ignorado hasta ahora, considerándolo otro mueble inútil y pesado. Pero en ese momento, la luz del atardecer incidió en un ángulo particular sobre la parte inferior de su caja, justo debajo de la esfera, y algo brilló. Un pequeño destello de metal oscuro que no era madera. León frunció el ceño, se levantó lentamente, sus articulaciones crujiendo en protesta, y se acercó al reloj. Se agachó, apartando una gruesa telaraña. Allí, semioculto por la ornamentación de la madera, había una cerradura. No era un agujero para dar cuerda, era una cerradura de verdad, con la misma forma de trébol que la cabeza de la llave que guardaba en su bolsillo. El corazón le dio un vuelco tan violento que tuvo que apoyarse en el reloj para no caerse. Sacó la llave con dedos temblorosos, la comparó con la cerradura. Eran idénticas. Un sudor frío le perló la nuca. ¿Era posible? Después de tantos días de búsqueda frustrante, la respuesta había estado allí todo el tiempo, mirándole a la cara. Con una mezcla de terror y euforia, acercó la llave a la cerradura. El metal se deslizó en la abertura con una suavidad inesperada, encajando a la perfección. La llave estaba en casa. Durante un largo segundo, no se atrevió a girarla. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por su propia respiración agitada y el latido atronador de su corazón contra sus costillas. ¿Qué pasaría? ¿El reloj volvería a la vida, sus campanas resonando en la casa muerta? ¿O no pasaría nada en absoluto? Otro callejón sin salida. La broma final y más cruel de todas. Tomó una profunda bocanada de aire, que olía a polvo y a tiempo estancado, y con una mano firme, giró la llave hacia la derecha. No hubo la resistencia de un mecanismo de relojería. En su lugar, sintió un clic sordo y metálico, un sonido que no provino del reloj, sino de la pared que estaba directamente detrás de él. León se quedó helado, soltó la llave y retrocedió un paso, sus ojos fijos en la pared cubierta de papel pintado descolorido y agrietado. Y entonces el milagro ocurrió. Una sección rectangular de la pared, que antes parecía sólida e ininterrumpida, se movió. Con un gemido bajo y un chirrido de goznes oxidados que no se habían movido en medio siglo, el panel se hundió hacia adentro unos centímetros y luego se deslizó hacia un lado, revelando una abertura negra y profunda. Una bocanada de aire antiguo y viciado salió del hueco, un olor a polvo seco, a papel viejo y a algo más, algo vagamente metálico. Era el olor de un secreto bien guardado. León se quedó boquiabierto, incapaz de procesar lo que acababa de ver. No era una simple caja, era un compartimento secreto, una habitación oculta. La casa tenía un corazón escondido, y él acababa de encontrar la llave para abrirlo. La escala de su descubrimiento se expandió en su mente, llenándolo de un asombro vertiginoso y de un miedo nuevo y desconocido. Con el corazón martilleándole en la garganta, se acercó al oscuro hueco. La abertura era lo suficientemente grande como para que un hombre pudiera pasar. Sacó su linterna, cuya batería estaba peligrosamente baja, y dirigió el haz tembloroso hacia el interior. El compartimento no era profundo, apenas 1 metro. Las paredes estaban forradas de madera y el suelo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Pero no estaba vacío. Ocupando la mayor parte del espacio, había varias bolsas de lona de aspecto pesado, cerradas con cuerdas en la parte superior. Estaban cubiertas de polvo, pero parecían intactas, como si hubieran sido colocadas allí y olvidadas por el tiempo. León sintió que se le secaba la boca. Su mente, que había estado preparada para encontrar quizás unas pocas joyas o algunos ahorros, no estaba lista para esto. Se arrodilló y extendió una mano temblorosa para tocar una de las bolsas. La lona estaba áspera y rígida por el paso del tiempo.
Tiró de la cuerda que cerraba una de ellas. El nudo, seco y apretado, se resistió. Con dedos torpes y una paciencia que no sentía, luchó con él hasta que finalmente cedió. Abrió la boca de la bolsa y dirigió la luz de la linterna hacia el interior. El débil haz rebotó en algo, devolviéndole un destello cálido y amarillo, un brillo que no pertenecía a este mundo de podredumbre y sombras. León contuvo la respiración. Inclinó la bolsa y su contenido se derramó sobre el polvoriento suelo con un sonido maravilloso, un tintineo y un repiqueteo musical que fue el sonido más hermoso que había escuchado en su vida. No eran joyas, eran monedas, cientos, quizás miles de monedas de oro, de diferentes tamaños que brillaban con una luz propia bajo el haz de su linterna. El brillo dorado iluminó su rostro demacrado, reflejándose en sus ojos atónitos. Se quedó paralizado, arrodillado frente a un mar de oro. Su cerebro se negó a funcionar. No podía ser real. Tenía que ser un sueño, una alucinación provocada por el hambre y la desesperación. Extendió una mano temblorosa y dejó que sus dedos se hundieran en la pila de monedas. Estaban frías y eran pesadas, reales. Cogió un puñado y las dejó caer, escuchando de nuevo esa cascada metálica. Una risa extraña, un sonido ahogado a medio camino entre un sollozo y una carcajada, escapó de sus labios. Era real, era una fortuna que desafiaba toda lógica y expectativa. Miró a su alrededor, a la casa en ruinas, al frío, a la suciedad, y luego de nuevo al oro que brillaba a sus pies. La ironía era tan abrumadora que casi dolía. Había estado viviendo como una rata en un palacio en ruinas, muriéndose de hambre sobre un tesoro enterrado. La realidad de la situación lo golpeó con la fuerza de una ola y sintió que las rodillas le flaqueaban. Abrió las otras bolsas. Una estaba llena del mismo tipo de monedas de oro. Las otras dos contenían fajos de billetes antiguos, cuidadosamente liados con una cinta. Los reconoció de las historias de su abuelo, pesetas, fajos y fajos de ellas, tan apretados que parecían ladrillos de papel. El valor era incalculable. Era más dinero del que había visto en toda su vida, más del que podría haber soñado ganar en 10 vidas. Era la libertad, era comida caliente, ropa nueva para Mia, medicinas, un coche que funcionara, una vida. Era el fin de la pesadilla. La tensión que había estado acumulando en sus hombros durante meses, quizás años, de repente se liberó y se encontró temblando incontrolablemente, no de frío o de miedo, sino de un alivio tan profundo y absoluto que era físicamente doloroso. Lágrimas calientes corrieron por sus mejillas y gotearon sobre las monedas de oro a sus pies. Después de lo que pareció una eternidad, cuando el primer shock abrumador comenzó a remitir, sus ojos se acostumbraron a la penumbra del compartimento, y fue entonces cuando vio que había algo más. Debajo del lugar donde habían estado las bolsas, casi oculto por el polvo, había otro objeto. No brillaba, no prometía riqueza, era un rectángulo oscuro. Se inclinó y lo recogió. Era un libro, un diario grueso, encuadernado en cuero oscuro y agrietado. Tenía un pequeño cierre de latón que lo mantenía cerrado. En la cubierta de cuero, gastadas por el tiempo, apenas se distinguían dos iniciales grabadas. E.R. Elara, el nombre de su tía abuela. El corazón de León dio un vuelco, esta vez no de euforia, sino de una premonición helada. El oro era la respuesta a sus problemas. Pero este diario era la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que tenía. Sostuvo el diario en sus manos. Pesaba más que el oro. El cuero estaba frío y liso bajo sus dedos. El cierre de latón se abrió con un pequeño chasquido. León dudó. Un repentino e inexplicable miedo se apoderó de él. Una cosa era encontrar un tesoro, un hallazgo afortunado, una herencia inesperada, pero un diario escondido junto a una fortuna, eso era diferente. Eso implicaba una historia, un secreto, y los secretos guardados con tanto celo rara vez eran felices. Olía a papel viejo, a tinta descolorida y a tiempo. Era la voz silenciosa de su tía abuela, esperando en la oscuridad durante décadas. El oro podía comprarles una nueva vida, pero León tuvo la abrumadora certeza
de que la historia contenida en aquellas páginas amarillentas tenía el poder de cambiarlo todo de una manera mucho más profunda y peligrosa. La pregunta ya no era cómo salir de la pobreza. La pregunta era, ¿de dónde vino todo este dinero? El oro resplandecía a sus pies, una alfombra de promesas en la penumbra, pero era el diario de cuero lo que ahora consumía a León. Lo sostuvo con una reverencia temerosa, el cuero frío y liso bajo sus dedos llenos de astillas. El contraste era vertiginoso. La solución a todos sus problemas materiales yacía a sus pies, pero el origen de esa solución estaba encerrado en aquel libro silencioso. Un olor a papel viejo y a secretos embotellados se elevó al abrir el pequeño cierre de latón. Las páginas, amarillentas y frágiles, susurraban al pasar sus dedos por ellas. La caligrafía era elegante, femenina, pero con una tensión subyacente, como un grito contenido durante décadas. León sintió el corazón apretarse. No estaba simplemente leyendo un diario. Estaba a punto de profanar una tumba, de escuchar una confesión que nunca debió ser oída. La euforia del descubrimiento se disolvió, reemplazada por una aprensión helada. Sabía, con una certeza visceral, que la historia de aquel dinero iba a manchar el brillo del oro para siempre. Las primeras páginas eran mundanas, crónicas de una vida rural y solitaria. El ara escribía sobre el clima, el jardín, la reparación de una valla. León sintió un atisbo de alivio. Quizás estaba equivocado, quizás era solo un diario, y el dinero era una simple herencia. Pero entonces llegó a una entrada fechada en 1958. El tono de la escritura cambió abruptamente. La caligrafía se volvió más apretada, más angulosa. Las frases eran cortas, febriles. Ricardo ha vuelto a sus negocios, leyó León en voz baja, las palabras formando vaho en el aire gélido. Viene con los bolsillos llenos y los ojos vacíos. Habla de limpiar España. Pero yo solo veo la suciedad que trae a casa en sus botas. El nombre, Ricardo. Su tío abuelo, un oficial del ejército franquista, según los vagos recuerdos familiares. Un nudo de hielo se formó en el estómago de León. La palabra negocios estaba escrita con una tinta más oscura, cargada de un veneno que podía sentir a través del papel y del tiempo. El horror se reveló en las páginas siguientes, una cascada de confesiones que le robó el aliento a León. Anoche se jactó, escribió el ara con una letra temblorosa. Me lo contó todo, su aliento apestando a brandy y a crueldad. Cómo les promete a esas pobres familias un pasaje seguro a Francia. Disidentes, los llama, rojos, gente asustada que solo quiere vivir. Le dan los ahorros de toda su vida, cada peseta, cada joya familiar. León sintió que la náusea le subía por la garganta. Levantó la vista del diario y miró la pila de monedas de oro. El tintineo musical que antes le había sonado a esperanza, ahora le sonaba como el traqueteo de huesos. Las monedas ya no brillaban, parecían sucias, manchadas con la desesperación de docenas de familias traicionadas. Se sintió como un ladrón de tumbas, sentado en medio de su botín profanado. La casa ya no parecía abandonada, sino embrujada por el peso de este terrible secreto. El diario era metódico en su descripción del terror. El ara detallaba cómo su marido, el oficial Ricardo, usaba su posición de poder para identificar a familias que habían mostrado simpatías republicanas, familias con pequeños negocios, con tierras, con ahorros escondidos bajo el colchón. Les ofrecía el trato del diablo, su fortuna a cambio de sus vidas, la promesa de una nueva existencia al otro lado de la frontera. Confían en él por el uniforme, garabateó el ara. Creen que su palabra de oficial es un contrato sagrado. Le entregan todo lo que tienen, sus manos temblando, sus ojos llenos de un miedo tan profundo y una esperanza tan frágil que me parte el alma. León cerró los ojos, imaginando las escenas, el apretón de manos, la transferencia del dinero, la falsa sonrisa de Ricardo. Cada palabra que leía era un martillazo en su conciencia, clavando la terrible verdad en su mente. La historia se tornó aún más oscura. León leyó un pasaje que le heló la sangre en las venas. Ricardo llegó a casa con una maleta de cuero que nunca antes había visto. Olía a miedo y a perfume barato. La dejó en el suelo y dijo, negocio cerrado.
Le pregunté por la familia Pérez, los panaderos. Quería saber si habían cruzado bien la frontera. Él solo se rió, una risa seca y vacía, y dijo una frase que nunca olvidaré. Cruzaron una frontera, sí, pero no la que ellos esperaban. El eufemismo era tan brutal como una cuchillada. Nunca más se supo de ellos. Desaparecieron. La palabra resonaba en la cabeza de León. No era solo un robo, era una trampa mortal. Este dinero no era solo robado, era el precio de vidas humanas, de futuros aniquilados, de familias enteras borradas de la existencia por la codicia de un hombre con uniforme. En las últimas páginas del diario, encuadernada con una cinta descolorida, estaba la lista. El corazón de León latió con fuerza mientras sus dedos rozaban los nombres escritos con una tinta que se había desvanecido con el tiempo y las lágrimas. La familia Pérez, panaderos, 3 hijos. El doctor Mateo y su esposa, Sofía. Antonio Rojas, maestro de escuela. Nombres, profesiones, detalles que los convertían en personas reales, no en meras estadísticas de un régimen brutal. Eran 12 familias, 12 vidas enteras, condensadas en unas pocas líneas en un diario secreto. El oro y las pesetas a sus pies ya no representaban una fortuna, eran una lápida. Cada moneda era un testimonio silencioso de una confianza traicionada y una vida truncada. León sintió el peso insoportable de su descubrimiento. No había encontrado un tesoro, había desenterrado un crimen de guerra. El ara explicaba en sus últimas y torturadas anotaciones cómo el secreto la había consumido. Ricardo había muerto de un infarto repentino unos años después, llevándose la ubicación del dinero a la tumba. Ella, carcomida por la culpa y el miedo, había vivido una vida de penitencia silenciosa. Años más tarde, durante unas obras en la casa, encontró el compartimento secreto por pura casualidad. El descubrimiento, en lugar de liberarla, la encadenó aún más. El diario era su confesión final, su legado de vergüenza. Demasiado asustada para denunciarlo. El régimen todavía tiene ojos en todas partes, escribió, y demasiado avergonzada para gastar una sola moneda manchada de sangre. Así que lo escondo de nuevo, en su tumba de polvo. Que Dios me perdone. León comprendió la parálisis de su tía abuela. El miedo y la culpa la habían mantenido prisionera en esta casa, guardiana de un tesoro maldito. Con manos temblorosas, León cerró el diario. Miró el oro brillante, luego se giró para mirar hacia la puerta de la habitación donde Mía dormía, ajena a todo. El dinero era su única salida de este infierno. Podría darle a su hija una vida cálida, segura, sin hambre ni frío. Podría comprar medicinas para su tos, ropa nueva, una educación. Pero, ¿a qué precio? ¿Podría construir el futuro de su hija sobre una base de huesos y sufrimiento? ¿Podría alimentar a Mía con un pan comprado con el dinero que le fue arrebatado a familias que acabaron en una fosa común? La contradicción era una tortura. Su corazón era un campo de batalla donde la desesperación de un padre luchaba a muerte contra la conciencia de un hombre decente. El brillo del oro ya no era cálido y acogedor, era el brillo febril de la codicia, el reflejo de un pecado imperdonable. De repente, un sonido rompió el silencio opresivo de la noche, un sonido que no pertenecía a este lugar. No era el crujido de la madera ni el silbido del viento. Era el ronroneo grave y potente de un motor de coche moderno, acercándose por el camino de tierra. El sonido era confiado, casi arrogante, una invasión del siglo XXI en su santuario de decadencia. La sangre de León se convirtió en hielo. Instintivamente, supo que no era una visita casual. Nadie venía a este lugar por accidente. El miedo, puro y animal, se apoderó de él. Con una velocidad febril, comenzó a meter las bolsas de lona de nuevo en el compartimento secreto. Sus manos torpes derramaron algunas monedas que rodaron por el suelo con un tintineo acusador. Empujó el diario junto a las bolsas, cerró el panel de la pared y giró la llave en el reloj justo cuando los faros del coche inundaron el claro frente a la casa. Un sedán negro y reluciente, tan fuera de lugar en aquel entorno que parecía una aparición, se detuvo en el barro. El coche estaba impecablemente limpio, un bloque de poder y riqueza que contrastaba violentamente con la ruina de la casa.
La puerta del conductor se abrió y un hombre salió. Vestía un traje caro y oscuro, y sus zapatos de cuero brillaban incluso en la penumbra. León observó desde la rendija de la puerta cómo el hombre se movía con una estudiada elegancia, evitando los charcos con una precisión casi insultante. Era alto, de cabello plateado y con una sonrisa carismática que, sin embargo, no lograba calentar la frialdad de sus ojos. Eran los ojos de un depredador, evaluando el terreno, calculando las distancias. Un escalofrío de puro terror recorrió la espalda de León. Se sintió expuesto, vulnerable, como un ratón observado por un halcón. El hombre no llamó a la puerta. Se detuvo a unos metros, sus ojos recorriendo la fachada ruinosa de la casa, y llamó con una voz que era a la vez amable y autoritaria. «León, señor León, mi nombre es Herrero. Señor Herrero, podríamos decir que soy un viejo amigo de la familia». La frase «amigo de la familia» sonó en los oídos de León como una campana fúnebre. Sabía, con una certeza que le revolvió el estómago, que este hombre estaba conectado con el diario, con el dinero. No era una coincidencia. La llegada de este hombre, justo después de su descubrimiento, era la confirmación de que había tropezado con algo mucho más grande y peligroso que un simple secreto familiar. Respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos, y se obligó a salir para enfrentarse a la amenaza que acababa de aparcar en su puerta. León salió al porche, interponiéndose entre el extraño y el interior de la casa, un gesto protector instintivo. No esperaba visita, dijo, su voz más firme de lo que se sentía. El señor Herrero sonrió, una exhibición de dientes blancos y perfectos. Sus ojos, sin embargo, no sonreían. Realizaron un rápido escrutinio de León, de su ropa gastada, de su rostro demacrado, y luego se posaron en la casa. Su mirada recorrió la estructura en ruinas con un desdén apenas disimulado, pero León notó algo que le heló la sangre. Los ojos de Herrero se detuvieron una fracción de segundo más de lo normal en la pared del salón principal, justo donde estaba el reloj de pie. No podía saberlo, no podía saber dónde estaba, pero sabía que estaba allí. Lo supo en ese instante. Este hombre, Herrero, no había venido a visitar a un viejo amigo de la familia. Había venido a reclamar lo que creía que era suyo. Con esa misma sonrisa encantadora y vacía, Herrero comenzó su discurso. Habló del gran potencial de la zona, de sus planes para construir un complejo de lujo, un campo de golf. Se refirió a la casa como esta encantadora pila de escombros, una reliquia pintoresca que, por desgracia, se interponía en el camino del progreso. Luego miró a León con una falsa compasión. «Mire, sé que su situación es difícil. Quiero ayudarle. Le ofrezco comprarle la propiedad. No vale nada, como puede ver, pero le daré una suma simbólica, lo suficiente para que usted y su niña puedan empezar de nuevo en otro lugar. Piénselo como un acto de caridad». La oferta era ridículamente baja, insultante. No era una negociación, era una orden de desalojo disfrazada de acto de generosidad, y el desprecio en su voz era palpable. La imagen de los nombres en el diario de Elara ardía en la mente de León, la cara del panadero, del médico, del maestro. Este hombre, con su traje caro y su sonrisa falsa, era parte de esa pesadilla. El miedo seguía allí, pero ahora estaba mezclado con una rabia fría y dura. «Gracias por la oferta, señor Herrero, pero no estoy interesado en vender», dijo León, sorprendiéndose de la calma de su propia voz. «Mi hija y yo nos quedamos. Vamos a arreglar este lugar. Es nuestro hogar ahora». La sonrisa de Herrero se desvaneció al instante, reemplazada por una máscara de fría incredulidad. Se acercó un paso, bajando la voz a un susurro amenazante. «Una decisión imprudente, mi amigo, muy imprudente. Las casas viejas son frágiles, propensas a accidentes desafortunados, incendios, derrumbes, ya sabe, cosas que pasan». Los ojos de Herrero se desviaron por un instante, mirando hacia la ventana de la habitación de arriba, donde Mía dormía. La implicación fue tan clara como si la hubiera gritado, especialmente con una niña pequeña correteando por aquí, continuó. Su voz ahora era seda y veneno. Un clavo oxidado, una viga que cede, sería una verdadera tragedia.
La amenaza quedó suspendida en el aire helado entre ellos, afilada y letal. Herrero le dio una última mirada a León, una mirada que prometía violencia, y luego se dio la vuelta, caminó hacia su coche y se fue, el sonido del motor alejándose y dejando un silencio aún más aterrador que antes. León se quedó paralizado en el porche, temblando, no de frío, sino de un terror absoluto. El secreto del diario ya no era un dilema moral, se había convertido en una sentencia de muerte. Y ahora te preguntamos, ¿qué harías en el lugar de León? ¿Te enfrentarías a un hombre tan peligroso para hacer justicia a las víctimas, sabiendo que pones en riesgo la vida de tu propia hija, o tomarías el dinero maldito y huirías para salvarla? El eco de las palabras de Herrero, accidentes desafortunados, se quedó flotando en el aire viciado, más frío y afilado que cualquier navaja. León permaneció inmóvil en el porche, el cuerpo rígido, escuchando el sonido del motor del sedán de lujo desvanecerse en la distancia, hasta que solo quedó el gemido del viento entre los árboles muertos. El silencio que regresó no era el mismo de antes. Ahora estaba cargado de una amenaza tangible, una promesa de violencia que se aferraba a la piel como la humedad helada de la noche. Sintió un temblor incontrolable que le recorría la espina dorsal, un pánico primitivo que le gritaba que cogiera a Mía y corriera. Pero, ¿correr hacia dónde? Estaban aislados, sin gasolina, sin dinero, sin aliados. La amenaza de Herrero no había sido una simple advertencia. Había sido una sentencia. El tiempo se les había agotado. Se sintió como un animal atrapado en una jaula cuyo depredador acababa de anunciar que volvería para la matanza. Su corazón martilleaba en su pecho con la fuerza de un puño. El peso del diario en el bolsillo de su chaqueta era un recordatorio ardiente de la verdad que había desenterrado. No era solo su vida la que estaba en juego, ni siquiera solo la de Mía. Era el destino de una verdad histórica, la última oportunidad de justicia para 12 familias borradas del mapa, pero la cara aterrorizada de su hija, dormida en una habitación fría y ruinosa, eclipsaba cualquier noción abstracta de justicia. Podía coger el oro, solo una bolsa, podrían desaparecer en la noche, comprar una nueva vida, olvidar aquel lugar maldito y sus fantasmas. Nadie lo sabría jamás, pero la imagen del rostro de Herrero, su sonrisa depredadora, su fría certeza de impunidad, encendió una chispa de rabia en el fondo de su miedo. Ceder ante él sería permitir que el mal ganara otra vez. Sería escupir sobre la tumba de aquellas víctimas. La lucha interna era una tortura, un desgarro en su alma, la desesperación de un padre contra el deber de un hombre. Y en esa casa, rodeado de sombras, se dio cuenta de que no podía tomar esa decisión solo. Entonces recordó algo, una luz solitaria, parpadeando a lo lejos, que había visto una noche desde la ventana del piso de arriba. Una luz a través de los árboles, a un par de kilómetros al este. El abogado había mencionado una granja vecina, la única otra propiedad habitada en kilómetros a la redonda. Un viejo granjero, había dicho, solitario. En ese momento, esa luz solitaria se convirtió en la única y más desesperada de las esperanzas. Un vecino, alguien que no fuera él, Mía o los fantasmas de esa casa. Podía ser un riesgo, podía ser un hombre hostil, un aliado de Herrero, otro eslabón de la cadena de podredumbre de aquel lugar, pero quedarse quieto era una certeza de desastre. La amenaza de Herrero era una cuenta atrás, y León podía sentir los segundos escapándose. Tomó una decisión. El miedo seguía ahí, un animal agazapado en su vientre, pero ahora estaba cubierto por una fina capa de determinación. Tenía que intentarlo. Tenía que buscar esa luz en la oscuridad. Dejó a Mía durmiendo. Su respiración un sonido frágil en el silencio sepulcral de la casa. El corazón le dolía al dejarla sola, incluso por poco tiempo. Pero el miedo a lo que Herrero podría hacer era mayor. Metió el diario en su chaqueta. El libro se sentía como una losa de plomo contra su pecho. Salió al exterior, a la noche opresiva. El aire era gélido y olía a tierra húmeda y a hojas en descomposición. No se atrevió a usar la linterna, temiendo que su luz atrajera una atención no deseada. Se movió guiado por la memoria y la débil luz de las estrellas que se filtraba a través de las nubes. El bosque era un laberinto de sombras y sonidos, cada crujido de una rama bajo sus pies,
Cada ulular de una lechuza le hacía detenerse en seco, el corazón en la boca, esperando el sonido de pasos persiguiéndole. Se sentía como un fugitivo en su propia tierra, un intruso en la noche. La oscuridad parecía tener dientes, y él avanzaba a ciegas hacia una esperanza incierta. Después de lo que pareció una eternidad de caminar a trompicones entre árboles retorcidos y maleza espinosa que se enganchaba en su ropa, vio la luz. Era una única ventana amarilla, un pequeño cuadrado de calidez y vida en medio de un océano de negrura. La casa era una silueta oscura, más pequeña y humilde que la suya, pero parecía sólida, cuidada. Un fino hilo de humo ascendía de la chimenea, un olor a madera quemada que le pareció el aroma más reconfortante del mundo. Se acercó con sigilo, el corazón latiéndole con una mezcla de esperanza y terror. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si llamaba a la puerta y se encontraba con otro par de ojos fríos y calculadores? Se detuvo al borde del claro, oculto entre los árboles, debatiéndose. La vulnerabilidad de su situación era absoluta. Era un extraño en la noche, a punto de pedir ayuda a otro extraño, con un secreto mortal ardiendo en su bolsillo y una niña pequeña sola en una casa en ruinas. Finalmente, la imagen del rostro de Mía, pálido y confiado mientras dormía, lo impulsó a actuar. Salió de la cobertura de los árboles y caminó con paso decidido hacia la puerta de madera. Sus nudillos, al golpear la superficie sólida, produjeron un sonido que le pareció atronador en el silencio de la noche. Esperó, conteniendo la respiración, escuchando el latido de su propio corazón. Pasaron unos largos segundos. Luego, escuchó el sonido de pasos arrastrados en el interior y el chirrido de un cerrojo al descorrerse. La puerta se abrió una rendija, y en la oscuridad del umbral apareció el rostro de un anciano. Estaba surcado por 1000 arrugas, como un mapa de una vida larga y dura. Sus ojos, pequeños y brillantes bajo unas cejas pobladas, lo examinaron con una desconfianza afilada, forjada por décadas de soledad y cautela. Una escopeta de caza descansaba con naturalidad en el hueco de su brazo. La visión del arma hizo que a León se le secara la boca. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere a estas horas?» La voz del anciano era áspera como la corteza de un árbol, pero no del todo hostil. Había una nota de cansancio en ella. León levantó las manos lentamente, un gesto universal de paz. «Mi nombre es León. Soy su nuevo vecino, en la casa de Elara, la que llaman el Nido del Cuervo». El anciano, que se presentó como el señor Campos, entrecerró los ojos al oír el nombre de Elara. La desconfianza no desapareció, pero una chispa de curiosidad se encendió en su mirada. «Nadie ha vivido en esa casa en 30 años. Es un lugar de malos recuerdos», dijo, su voz bajando un tono. León sintió un nudo en la garganta. «Lo sé. Estoy aquí con mi hija. No teníamos a dónde ir, pero necesito ayuda. Estoy en problemas muy graves». Su propia voz sonaba desesperada, patética a sus oídos. Podía sentir cómo su fachada de calma se desmoronaba. La mirada del señor Campos se suavizó una fracción, quizás al oír la mención de una niña. El señor Campos lo estudió durante un largo momento, su mirada yendo del rostro angustiado de León a la oscuridad del bosque detrás de él. Finalmente, con un suspiro que pareció venir de lo más profundo de sus pulmones, abrió la puerta un poco más. «Entre». El frío de fuera congela hasta las palabras. El interior de la casa era el polo opuesto a la de León. Era pequeño y estaba abarrotado, pero olía a leña, a café y a vida. Un fuego crepitaba alegremente en una chimenea de piedra, proyectando sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de aperos de labranza y fotografías descoloridas. El calor envolvió a León como una manta, un alivio tan intenso que casi le hizo llorar. El señor Campos le indicó que se sentara en una silla de madera junto al fuego y le sirvió una taza de café solo, negro y humeante. El calor de la taza entre sus manos heladas era un ancla a la realidad. Se sentía como un náufrago que acababa de llegar a tierra firme después de una tormenta interminable. «Ahora, hábleme de esos problemas graves», dijo Campos, sentándose frente a él, la escopeta ahora apoyada contra la pared, pero al alcance de la mano. León dudó.
¿Cómo empezar? ¿Cómo explicar el oro, el diario, la amenaza de un hombre poderoso? Sonaba a locura. Parecía la trama de una novela barata, pero la mirada paciente y expectante del anciano lo instó a continuar, con voz temblorosa al principio, pero que fue ganando firmeza a medida que hablaba. León lo contó todo. Le habló de su desesperación, de la herencia, de la ruina de la casa. Luego, con el corazón en un puño, sacó el diario de Elara de su chaqueta y lo puso sobre la pequeña mesa de madera que los separaba. «Encontré esto», dijo simplemente. «Y esto». Desplegó un pañuelo y dejó caer 3 monedas de oro sobre la mesa. Las monedas brillaron a la luz del fuego, silenciosas y acusadoras. Campos miró el diario, luego las monedas, y su rostro se transformó. La curiosidad se convirtió en un reconocimiento sombrío. El anciano no tocó el diario. Lo miró como si fuera una serpiente venenosa. Sus ojos se fijaron en la caligrafía de la portada. E.R. Elara Requena. Susurró, la voz repentinamente frágil. Conocí a Elara, una buena mujer atrapada en una mala vida. Siempre supe que cargaba con una pena muy grande, una pena que la consumió. Luego, sus nudillos nudosos rozaron una de las monedas de oro. Su rostro se ensombreció aún más, como si una nube hubiera tapado el sol. Y también conozco estas monedas. O, mejor dicho, conozco la historia que cuentan. León sintió un escalofrío. Había acertado. Este hombre, este ermitaño, era el guardián de la memoria de aquel lugar. Había acudido a la única persona en el mundo que podía entender el horror que había desenterrado. El fuego crepitaba en la chimenea, pero un frío sepulcral se instaló en la pequeña habitación, un frío que emanaba de la mesa entre ellos. El aire se cargó de historia y de muerte. Campos se levantó y caminó hacia una de las paredes, donde colgaba una vieja fotografía enmarcada. La descolgó con manos temblorosas y se la enseñó a León. Mostraba a un grupo de personas sonriendo en lo que parecía un día de campo. Una familia. La familia Rojas, dijo Campos, su voz ahogada por la emoción. Antonio, el padre, era el maestro de la escuela. Su esposa, Isabel, y sus 2 hijos, Mateo y Clara. Antonio era mi mejor amigo. Crecimos juntos. Una noche de 1958 desaparecieron. León miró la foto. Los rostros sonrientes, llenos de vida y de futuro. Sintió una punzada de dolor tan aguda que le costó respirar. Buscó en las páginas del diario que había memorizado. Antonio Rojas, maestro de escuela. Estaban en la lista. De repente, las víctimas dejaron de ser nombres en un papel y se convirtieron en la familia sonriente de aquella fotografía descolorida. La enormidad del crimen lo golpeó con una fuerza renovada, personal y devastadora. La versión oficial fue que habían huido a Francia. Desertores, traidores, continuó Campos, su voz temblorosa de una rabia contenida durante décadas. Pero yo sabía que no era verdad. Antonio amaba esta tierra más que a su propia vida. Nunca la habría abandonado. La noche que desaparecieron, me dijo que un oficial del ejército le había ofrecido una salida segura. Iba a darle todos sus ahorros, el dinero de la venta de unas tierras de su padre. Confiaba en él. El señor Campos se sentó de nuevo, sus ojos fijos en el fuego, pero viendo escenas de hace medio siglo. Esperé noticias, cartas, algo, pero nunca llegó nada. Solo silencio. Un silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. León sintió el dolor del anciano como si fuera suyo. Estaba presenciando el testimonio vivo de la historia que Elara había escrito. La verdad, enterrada durante tanto tiempo, estaba saliendo a la luz en aquella pequeña cabaña, a la luz de un fuego crepitante. El hombre que le hizo la promesa a mi amigo Antonio, dijo Campos, y su voz se endureció hasta convertirse en acero. Era un joven y ambicioso oficial llamado Ricardo, el marido de Elara. La pieza encajaba. La confesión de Elara y la memoria de Campos se entrelazaban, formando una imagen completa y aterradora del crimen. Pero Campos aún no había terminado. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillantes fijos en los de León, y pronunció la pieza final del rompecabezas, la revelación que convirtió la amenaza de Herrero en algo mucho más personal y siniestro.
Ricardo no trabajaba solo. Tenía un superior, un comandante que movía los hilos, y ese comandante tenía un hijo, un adolescente codicioso y cruel que a menudo acompañaba a Ricardo en sus recados. Un chico que aprendió el negocio del mal desde joven, ensuciándose las manos directamente. La premonición golpeó a León como un rayo. Su sangre se heló en las venas. Ya sabía el nombre que Campos iba a pronunciar a continuación. «Ese chico», dijo Campos, escupiendo las palabras como si fueran veneno. «El que vino a casa de mi amigo Antonio a recoger personalmente la maleta con el dinero de su vida. El que vio el miedo en los ojos de los niños y no sintió nada. Ese chico era un joven y ambicioso aprendiz de monstruo. Su nombre era Herrero». El mundo de León se detuvo. El aire le fue succionado de los pulmones. Herrero, el promotor inmobiliario, el hombre del traje caro y la sonrisa falsa. No era solo el hijo del antiguo superior, no era un mero espectador. Había sido un participante activo, un cómplice. El dinero que buscaba no era solo una herencia de su padre, era el botín de un crimen que él mismo había ayudado a cometer. La amenaza de Herrero ya no era por la tierra. Era para silenciar el último eco de su pecado original. Ahora todo tenía sentido. La visita, la oferta insultante, la amenaza velada. Herrero no solo quería el dinero, necesitaba borrar a León y el diario de la existencia para enterrar su pasado para siempre. Él siempre supo que el dinero existía, confirmó Campos, leyendo el shock en el rostro de León. Su padre y Ricardo se pelearon por él. Ricardo lo escondió y murió antes de que pudieran recuperarlo. Herrero ha pasado décadas buscándolo, comprando todas las tierras alrededor, esperando, husmeando como un buitre, y ahora que tú has llegado, ahora que la casa tiene un heredero, sabe que su oportunidad ha llegado, cree que el secreto está al alcance de su mano. León se pasó una mano temblorosa por la cara. Se sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El descubrimiento del oro no había sido un golpe de suerte. Había sido como pisar una mina terrestre que había estado enterrada durante 50 años. Y la llegada de Herrero había activado la cuenta atrás. Ya no era una cuestión de si Herrero actuaría, era una cuestión de cuándo. El miedo que sentía ahora era diferente. Era más afilado, más inmediato. Era el miedo a un hombre que ya había matado y que no dudaría en volver a hacerlo. Campos pareció sentir el pánico de León. Su tono se volvió urgente. «No tienes tiempo, hijo. Ese hombre no es de los que hacen ofertas 2 veces. Si le has dicho que no, volverá. Y no volverá a hablar. Volverá a tomar lo que cree que es suyo y a eliminar cualquier cabo suelto». Las palabras del anciano resonaron con la fuerza de una profecía. «Y tú y tu niña sois un cabo suelto». León miró a su alrededor, a la pequeña y cálida cabaña. Por primera vez desde que había llegado a aquel lugar maldito, no se sentía completamente solo. Pero la sensación de seguridad era una ilusión. Su hija estaba sola en la casa en ruinas, un blanco fácil. Tenía que volver, tenía que sacarla de allí. «Debo irme, mi hija», balbuceó, poniéndose de pie. Campos lo detuvo, poniendo una mano firme y huesuda en su brazo. «Espera, no vayas a ciegas. Un hombre asustado comete errores. Necesitas un plan». La calma del anciano era un contrapeso a su propio pánico creciente. «Escúchame con atención», dijo Campos, su voz baja y rápida. «Herrero enviará a sus matones. Probablemente esta misma noche. No vendrá él. No se ensuciará las manos directamente. No al principio. No puedes enfrentarte a ellos. Tienes que huir». Le explicó un plan simple y desesperado. León debía volver a la casa, preparar una bolsa con lo esencial, el diario y una muestra del oro como prueba. Debía preparar una vía de escape por la parte trasera de la casa, donde el muro estaba más derruido. Hay una vieja enredadera que trepa por la pared. Es fuerte, puede sostener vuestro peso. Cuando oigas que llegan, no lo dudes un segundo. Coge a la niña y sal por detrás. Corre a través del bosque, en línea recta hacia aquí. No te detengas por nada. Yo estaré esperando, y llamaremos a quien tengamos que llamar, pero lejos de aquí. El plan era arriesgado, casi suicida, pero era el único que tenían. Era una carrera contra el tiempo. Campos le dio a León algo más. De un cajón sacó un pequeño teléfono móvil,
Un modelo antiguo de prepago. Ten. Está cargado y tiene saldo. Lo uso para emergencias. Cuando estéis a salvo aquí, lo usaremos, pero no antes. La gente de Herrero tiene oídos en todas partes en este valle. No te fíes de nadie más. El pequeño teléfono de plástico se sentía pesado en la mano de León, un salvavidas tecnológico en medio de un conflicto que parecía pertenecer a otro siglo. Asintió, memorizando cada palabra del anciano. La gratitud que sentía era tan inmensa que no podía expresarla. Este hombre, un completo desconocido hacía una hora, estaba arriesgando su vida por él, por la memoria de su amigo perdido. En sus ojos vio la misma determinación que empezaba a nacer en su propio corazón. Ya no era solo su lucha. Ahora eran dos contra el monstruo. La solidaridad del anciano era un escudo inesperado contra el terror que lo consumía. La carrera de vuelta a su casa fue una agonía de velocidad y sigilo. Cada sombra parecía un matón al acecho. Cada sonido del bosque un presagio de la llegada de Herrero. El miedo le daba alas, pero también le nublaba el juicio. Se obligó a recordar las instrucciones de Campos, no entrar en pánico, prepararse. Cuando llegó al borde del claro y vio la silueta ruinosa de la casa, intacta, un suspiro de alivio se le escapó de los labios. Mía seguía a salvo. ¿Pero por cuánto tiempo? Entró en la casa con un sigilo que no creía poseer. El silencio era denso, expectante. Corrió al compartimento secreto y cogió el diario, metiéndolo con cuidado en una vieja mochila que había encontrado. Luego, con manos temblorosas, cogió un puñado de monedas de oro de una de las bolsas y las envolvió en un trapo. Era la prueba, el testimonio irrefutable que acompañaba a las palabras de Elara. Cerró el compartimento, esperando que fuera la última vez. Luego, corrió a la parte trasera de la casa. Encontró la enredadera de la que Campos le había hablado. Era gruesa como un brazo, anclada a la pared de piedra. Tiró de ella con todas sus fuerzas. Aguantó. Sería su escalera hacia la salvación. El agujero en la pared era lo suficientemente grande. Podrían pasar. El corazón le latía con la fuerza de un tambor de guerra. El plan estaba en marcha. Ahora solo quedaba la parte más difícil: esperar. Subió las escaleras de dos en dos, el sonido de sus pasos resonando en la casa vacía. Entró en la habitación de Mía. Ella dormía profundamente, una pequeña figura acurrucada bajo las mantas, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Se arrodilló a su lado, y por un momento la urgencia se desvaneció, reemplazada por un amor y un terror tan intensos que le cortaron la respiración. Le acarició el pelo, jurando en silencio que la protegería, sin importar el coste. El monstruo no se la arrebataría. Despertó a Mía con suavidad, susurrándole al oído: «Cariño, vamos a jugar a un juego de escondite nocturno», le dijo, tratando de mantener su voz calmada y alegre, una mentira grotesca que le supo a ceniza en la boca. Los ojos de Mía, somnolientos, lo miraron con confusión. «¿Ahora, papi?» «Sí, ahora. Es muy importante». La vistió rápidamente con la ropa más abrigada que tenían, su pequeño cuerpo temblando por el frío y el sueño. Le puso el gorro y los guantes, sus dedos torpes por la prisa y la adrenalina. Mía, sintiendo la tensión en el aire, comenzó a asustarse. «¿Pasa algo malo, papi? ¿Vienen los monstruos?» León la abrazó con fuerza. «No, cariño. Papá está aquí. No dejaré que nada te pase. Solo es un juego. Y tenemos que ganar, ¿vale?» Ella asintió, sus grandes ojos fijos en los de él, confiando ciegamente. Esa confianza era un peso y una bendición. La levantó en brazos justo en el momento en que lo oyó. Al principio fue un rumor lejano, una vibración en el aire nocturno que podría haber sido cualquier cosa, pero creció rápidamente, convirtiéndose en el inconfundible sonido de un motor potente forzado sobre un camino de tierra. Y no era uno, eran dos. Las luces de los faros barrieron el bosque, y luego, como dos ojos de depredador, se clavaron en la casa, inundando las habitaciones en ruinas con una luz blanca y fantasmal. El sonido de los neumáticos derrapando en el barro fue seguido por el portazo violento de varias puertas de coche. No había sutileza, no había sigilo. Esta era la fuerza bruta, la intimidación hecha ruido.
Mía soltó un grito ahogado y escondió la cara en el cuello de su padre. El corazón de León pareció detenerse. Habían llegado. La profecía de Campos se había cumplido. El juego había comenzado, y era un juego de vida o muerte. La adrenalina pura inundó su sistema, agudizando cada uno de sus sentidos. «León, sabemos que estás ahí dentro». Una voz áspera y brutal gritó desde el exterior. Una voz que no pertenecía a Herrero. «El jefe te ha dado una oportunidad y la has rechazado. Ahora danos lo que es nuestro, y quizás dejemos que tú y la niña veáis el amanecer». La amenaza explícita, la mención de Mía, envió una oleada de furia helada a través del cuerpo de León. Ya no había duda. Ya no había opción. Agarró la mochila con una mano y sostuvo a Mía con la otra. «Agárrate fuerte, cariño», susurró. Su voz era un siseo tenso. No esperó a que intentaran abrir la puerta. Sabía que no lo harían. Un segundo después, un estruendo ensordecedor sacudió la casa. El sonido de madera astillándose violentamente. Habían reventado la puerta principal. El sonido de sus botas pesadas golpeando el suelo de la planta baja era como el avance de un ejército. Estaban dentro. Estaban subiendo. León no perdió ni un segundo. Corrió hacia la parte trasera de la casa, hacia la pared derruida que era su única vía de escape. Podía oír a los matones abajo, volcando los pocos muebles que quedaban, gritando su nombre, sus voces llenas de una violencia impaciente. Cada segundo contaba. Llegó al agujero en la pared. El aire frío de la noche lo golpeó en la cara. Miró hacia abajo. La caída era de unos 4 metros, directamente sobre la maleza. La enredadera, oscura y retorcida, era su única escalera. «Vale, Mía, ahora vamos a escalar, como los monos. Agárrate muy fuerte a mi cuello y no mires hacia abajo», le susurró, tratando de sonar valiente. Mía asintió, su pequeño cuerpo temblando como una hoja. León podía oír los pasos pesados subiendo la escalera. Estaban a segundos de encontrarlos. No había tiempo para el miedo, solo para la acción. Pasó una pierna por el agujero y se aferró a la enredadera. La enredadera era áspera y fría bajo sus manos. Por un momento aterrador, sintió que resbalaba, pero se mantuvo firme. Con Mía aferrada a su espalda como un pequeño koala, comenzó el descenso. Cada movimiento era un riesgo calculado. Sus músculos protestaban por el esfuerzo, y el peso de su hija y la mochila amenazaban con desequilibrarlo. Abajo, en la casa, oyó un grito de rabia. «¡No están aquí! ¡Revisad el piso de arriba!». Luego, el sonido de botas corriendo por el pasillo hacia la habitación de la que acababan de escapar. León aceleró el descenso, arañándose las manos sin importarle el dolor. Solo importaba poner distancia entre ellos y los monstruos. Finalmente, sus pies tocaron el suelo. Aterrizó con un traspié, casi cayendo, pero logró mantenerse en pie. Miró hacia arriba y vio una silueta asomándose por el agujero en la pared, recortada contra la luz de su linterna. «Ahí están, por detrás». Sin mirar atrás, León se echó a correr. Se adentró en la negrura del bosque, tropezando con raíces y ramas que no podía ver. El aire helado le quemaba los pulmones. Mía lloraba en silencio contra su espalda, sus pequeños sollozos sincronizados con las sacudidas de la carrera. Detrás de ellos, podía oír los gritos de los matones y el chasquido de las ramas al abrirse paso. «No los dejéis escapar». El sonido de la persecución era un terror tangible a sus espaldas, un monstruo invisible que les pisaba los talones. El bosque, que antes le había parecido amenazador, era ahora su único aliado, su laberinto protector. Corrió con la fuerza que solo el pánico y el amor paternal pueden proporcionar, sus pies encontrando un ritmo desesperado en el suelo irregular. El único pensamiento en su mente, repetido como un mantra: la granja de Campos, la luz, la salvación. Podía oír a los hombres ganando terreno. Sus respiraciones eran jadeos ásperos, sus maldiciones cada vez más cercanas. El haz de luz de sus linternas cortaba la oscuridad a su alrededor, barriendo el bosque como los reflectores de una prisión. León zigzagueaba entre los árboles, usando la oscuridad a su favor, tratando de convertirse en una sombra más. Su cuerpo estaba al límite, sus pulmones ardían, sus piernas se sentían como plomo, pero el pequeño peso de Mía en su espalda,
Su respiración asustada en su oído lo empujaba hacia adelante, más allá del agotamiento. Cada paso era un acto de desafío. Cada metro ganado era una pequeña victoria contra Herrero y su legado de muerte. No se detendría. No podían atraparlos. Tenía que llegar a la granja de Campos. Era su única oportunidad. El destino de su hija y la justicia para los muertos dependían de la velocidad de sus piernas y de la fuerza de su voluntad. León irrumpió en la pequeña granja de Campos como una fuerza de la naturaleza, con el cuerpo temblando y los pulmones ardiendo por la falta de aire. Mía se aferraba a su cuello, sus sollozos ahogados en la tela de su chaqueta. Tras él, la puerta se cerró con un sonido de cerrojo pesado y definitivo. Un sonido que los aisló del bosque y de los monstruos que los perseguían. El señor Campos, con el rostro endurecido por la tensión pero los movimientos firmes, los guió hacia el fuego crepitante. El calor de la chimenea golpeó a León, un calor seguro y real que contrastaba violentamente con el frío mortal del que acababan de escapar. Se derrumbó en una silla, el cuerpo finalmente cediendo al agotamiento y al terror. Mía, ahora en el regazo del anciano, comenzó a calmarse, su mirada fija en las llamas danzantes. Por primera vez en horas, en días, sintió una frágil burbuja de seguridad. Estaban a salvo, al menos por el momento, ocultos en el corazón de la tormenta, protegidos por la valentía de un viejo granjero. Sin perder un instante, el señor Campos se dirigió a un pequeño cajón y sacó el teléfono de prepago. Sus dedos, aunque nudosos por la edad, se movieron con una precisión y una urgencia que desmentían sus años. Marcó un número de memoria, sus labios apretados en una línea fina mientras esperaba. «Ignacio, soy Campos. Sí, el de la sierra. Escúchame, ha pasado. La historia de Antonio Rojas. La he encontrado». El silencio en la línea era palpable, incluso desde donde León estaba sentado. «Tengo al heredero de Elara aquí conmigo. Tiene el diario donde ella lo confesó todo. Y no solo eso, Ignacio, tiene el oro. Una muestra del oro que le robaron a mi amigo». Campos hizo una pausa, su mirada encontrando la de León, una mirada que comunicaba la gravedad irrevocable de aquel momento. «Y Herrero lo sabe. Acaba de intentar matarlos. Necesitamos ayuda, la ayuda de verdad». Ahora, la llamada no era a un amigo cualquiera, era a un reputado abogado de derechos humanos en Madrid, un hombre que había dedicado su vida a los casos olvidados de la dictadura. La respuesta del abogado fue inmediata y contundente. El teléfono vibró con una energía profesional que atravesó el aislamiento de la pequeña granja. Las instrucciones eran claras y precisas, sin dejar lugar a dudas. No se muevan de ahí, no hablen con nadie, y menos con la guardia local. Herrero tiene gente en todas partes. Son el último eslabón de una cadena de crimen y silencio que lleva viva 50 años. Ya estoy movilizando a un fiscal especial y a la unidad central operativa. Son gente de confianza. Vienen de Madrid. No esperen sirenas ni uniformes. Serán discretos. Ustedes tienen la llave que puede desmantelar toda la red, la pieza que faltaba. Su única tarea ahora es sobrevivir hasta que lleguemos. No abran la puerta a nadie que no dé la contraseña que le enviaré. Colgó. La pequeña cabaña, antes un refugio, se convirtió en una fortaleza sitiada, el último bastión de una verdad que luchaba por nacer, conteniendo el aliento a la espera de la caballería que venía de la capital. Las siguientes 36 horas fueron una eternidad suspendida en el tiempo. León y Campos montaban guardia por turnos, mientras Mía dormía, ajena al asedio invisible que los rodeaba. El sonido de cada coche lejano, de cada animal en el bosque, era un motivo de alarma que hacía que sus corazones se detuvieran. León cuidaba de su hija, contándole historias en susurros, tratando de mantener la normalidad en un mundo que se había vuelto completamente loco. Sentía el peso del diario y del oro en la mochila como una carga física, un tesoro maldito que había traído la ruina y quizás la redención. Miraba al señor Campos, cuya calma era una fuente de fuerza inagotable, un hombre que había esperado medio siglo para este momento. En la calidez de la pequeña granja, entre el olor a café y a leña, una extraña camaradería se forjó entre el joven padre desesperado y el anciano guardián de la memoria,
unidos por un propósito que trascendía sus propias vidas. Era la calma tensa antes de la batalla final. Llegaron al amanecer del segundo día. No hubo ruido de motores ni luces cegadoras. 2 coches oscuros y sin distintivos se deslizaron por el camino de tierra con una eficiencia silenciosa. 3 hombres de paisano, con rostros serios y profesionales, bajaron de ellos. Uno se acercó a la puerta y pronunció una sola palabra, la contraseña que el abogado les había enviado: justicia. El señor Campos abrió la puerta. El alivio que inundó a León fue tan abrumador que sintió que las rodillas le flaqueaban. Uno de los hombres era el abogado, Ignacio, un hombre de mediana edad con ojos que irradiaban inteligencia y compasión. Le estrechó la mano a León con firmeza. «Lo has hecho muy bien, León. Has sido muy valiente». Con manos temblorosas, León les entregó la mochila. Sacó el diario y el pañuelo con las monedas de oro. Al ponerlos sobre la mesa, sintió como si se estuviera despojando de un peso que llevaba cargando durante generaciones. La verdad ya no era solo suya, ahora pertenecía a la justicia. La operación se desarrolló con una velocidad y una precisión militares. Mientras León, Mía y Campos eran puestos bajo protección en un lugar seguro, la Unidad Central Operativa actuó. No asaltaron la ruinosa casa del Nido del Cuervo. Fueron directamente a la fuente del poder, la lujosa villa de Herrero en las afueras y las oficinas de su imperio inmobiliario en la ciudad. Las noticias, horas más tarde, mostraron las imágenes en la televisión nacional. El rostro de Herrero, normalmente una máscara de encanto y control, estaba descompuesto por la sorpresa y la furia mientras era escoltado por agentes, esposado. La cámara también captó a un anciano frágil y decrépito, el padre de Herrero, el antiguo comandante, siendo sacado de la villa en una silla de ruedas, su rostro una mueca de confusión senil. El imperio construido sobre el chantaje y la muerte se derrumbaba en directo, un castillo de naipes derribado por el viento de la historia que un padre desesperado y un anciano leal habían desatado. El caso estalló como una bomba en la conciencia nacional. El diario de El Ara, verificado por expertos calígrafos, se convirtió en la pieza central de un juicio que reabrió las heridas del pasado. El testimonio presencial del señor Campos, que reconoció a Herrero en una rueda de reconocimiento como el joven que recogió el dinero de su amigo asesinado, fue la estocada final. Los medios lo llamaron los fantasmas de la sierra, la fortuna confiscada, una cantidad asombrosa de oro y propiedades compradas con dinero sucio. Se convirtió en un símbolo de la justicia histórica que por fin llegaba a las víctimas olvidadas del régimen. Los descendientes de las 12 familias de la lista fueron localizados gracias a un esfuerzo nacional. Aunque el dinero no podía devolverles a sus abuelos, el reconocimiento de la verdad y la caída de los verdugos fue una forma de cierre, una victoria moral que resonó en todo el país. El proceso legal para León tuvo una resolución inesperada y profundamente justa. La fortuna, por su origen criminal, fue confiscada por el Estado para indemnizar a las familias de las víctimas. Sin embargo, en una sesión especial, el juez reconoció el papel crucial y el riesgo mortal que León había asumido. «Usted no buscaba riqueza, sino proteger a su hija y hacer lo correcto», declaró el magistrado. «Y por ello, el Estado le debe una recompensa». Le concedieron una sustancial suma de descubridor, una cantidad que garantizaba su futuro y el de Mía para siempre. Además, el Estado, como nuevo propietario de los bienes de Herrero, saneó el título de propiedad del Nido del Cuervo, eliminando todas las cargas y otorgándole a León la titularidad plena y única. Recibió la nueva escritura, un papel limpio y oficial. No era un tesoro maldito, era la primera piedra limpia y sólida de su nueva vida. 6 meses después, el sol de primavera se derramaba a través de amplios ventanales nuevos, iluminando motas de serrín que danzaban en el aire. El Nido del Cuervo era irreconocible. El olor ya no era a mojo y podredumbre, sino a pintura fresca, a madera de pino y al café que se preparaba en una cocina moderna y reluciente. Los techos derrumbados habían sido reemplazados, las paredes enlucidas y pintadas de un blanco luminoso. León, con las manos ahora callosas por el martillo y no por la desesperación,
Instalaba la última estantería en una habitación llena de libros y juguetes. Mía, con las mejillas sonrosadas y cuya tos había desaparecido por completo, corría por el pasillo de madera pulida, su risa resonando en el espacio que antes solo albergaba silencio y dolor. Ya no era un mausoleo, era un hogar, un santuario de luz construido sobre los cimientos de una oscuridad vencida. Un testimonio del poder de un hombre para reconstruir su mundo. León se detuvo un momento, el martillo en la mano, y observó a su hija jugar bajo un rayo de sol. El recuerdo del frío metálico del sedán y los últimos 25 euros en su bolsillo parecía de otra vida, la historia de un extraño. Había llegado a aquella casa buscando un simple refugio y había encontrado el legado de un crimen atroz. Pero al enfrentarse a ese oscuro pasado, no solo había conseguido justicia para los muertos, sino que había reclamado un futuro para los vivos. Había transformado una tumba en un hogar, una maldición en una bendición. Miró sus manos, las manos de un constructor, y sonrió. La verdadera fortuna no había sido el oro, sino la oportunidad de darle a Mía la vida que merecía, una vida llena de calor, seguridad y risas. Si historias de superación y justicia como la de León te inspiran, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas increíbles narrativas